perfección en la industria de la piratería. Producción Shark en MP3. Muy buenas a todos. Les damos la bienvenida a este seminario de métodos de separación. De parte del equipo 6 tenemos el gusto de presentarles el método de separación que tiene por nombre decantación. Un corto experimento que pueden realizar en casa para poder entender un poco más sobre este tema. Bueno, pues nuestro grupo está conformado por Julián David Morales, Giovanni Andrés García y quien les habla, Valentina Forero. Nosotros vamos a hacer el informe de decantación, el experimento de decantación. Entonces, como objetivo general tenemos separar los componentes de una mezcla heterogénea de dos líquidos por medio de la decantación. Y nuestros objetivos específicos van a ser 4. Tenemos como primer objetivo específico reconocer la fundamentación que trasciende en la separación mediante decantación. Nuestro segundo objetivo específico es realizar un montaje de decantación casero. El tercero es identificar las aplicaciones de la decantación en procesos químicos. Y como último objetivo específico tenemos identificar las consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de los principios de la química verde y la elaboración de los diagramas a los que dé lugar el experimento o práctica a realizar. Bueno, entonces en resumen, lo que hicimos en esta práctica fue inicialmente un decantador casero, pues con materiales caseros. Con este decantador que realizamos pudimos identificar pues dos líquidos de diferentes densidades. Como palabras claves tenemos densidad, decantación, miscibilidad y velocidad de decantación. Nuestro marco conceptual y nuestra introducción básicamente nos habla de los métodos de separación. Entonces decimos que los métodos de separación son aquellos que nos permiten apartar dos o más componentes de una mezcla. Esto se realiza mediante procedimientos físicos, por lo cual las propiedades de cada componente de la mezcla siguen siendo las mismas, así se separen. En muchos de los experimentos de los laboratorios se necesitan medios de separación, ya sean de soluciones, de sólidos, líquidos, gases. Bueno, la decantación pertenece a uno de estos métodos de separación. Entonces, la decantación básicamente consiste en separar una mezcla heterogénea, es decir, una mezcla de diferentes componentes, sea líquido-líquido o líquido-sólido. Entonces se caracteriza porque las densidades de los componentes de la misma son distintas. Pues esto es lo que va a permitir separar la mezcla. Básicamente lo que va a pasar es que se va a dar que el componente con mayor densidad, por acción de la gravedad, va a ser separado del que tiene menor densidad. Entonces, nuestra definición de velocidad de decantación básicamente es la diferencia de densidades de los componentes, al igual que el tamaño de cada partícula. Entonces, permite que los componentes se separen a diferentes velocidades. En la velocidad de decantación vamos a encontrar que hay una fuerza que actúa, que depende del volumen, la aceleración de gravedad y las diferencias de densidades entre el fluido y la partícula. Y las fuerzas que encontramos en la velocidad de decantación es el peso, el empuje y una fuerza de roce. Como densidad tenemos que se define como el cociente de la masa de un objeto entre su volumen. La densidad es una propiedad intensiva, lo que quiere decir que no depende de la cantidad de masa presente. Como miscibilidad tenemos que se refiere a la propiedad de algunos líquidos de mezclarse en cualquier proporción para formar una solución homogénea, es decir, que no se puedan evidenciar los componentes de la mezcla. Para el desarrollo de este experimento se requieren de distintos materiales, como lo puede ser una botella plástica cuello alargado, preferiblemente una llave de paso plástica, adhesivo instantáneo, un recipiente auxiliar y un bisturí. Los reactivos que vamos a utilizar en la práctica son tanto agua como aceite. Hay que tener presente que como por normas de laboratorio, así si hacemos un experimento en casa, tenemos que tener mucha precaución con los reactivos que vamos a manejar. En este caso vamos a tomar en cuenta la ficha de seguridad del aceite. No específicamente el aceite que se está utilizando en el video, pero sí una norma general para un aceite de cocina.
Para el desarrollo experimental se tienen dos procedimientos. Uno de ellos consiste en la creación del embudo de cantación a utilizar y el otro un ensayo de funcionamiento del embudo en cuestión. Con el primer procedimiento, que es la realización del embudo de cantación en cuestión, hay que tomar una botella de cuello alargado, preferiblemente la botella que sea plástica. De la botella se debe tomar la tapa y hacerle un agujero, de tal manera que encaje una llave de paso plástica que brinde un flujo bajo de líquido. Esto con el fin de tener un mayor control sobre la fase a separar. Se añade suficiente adhesivo instantáneo para generar un sello hermético en la punta del embudo. Se deja secar y finalmente se pone la tapa en la botella. Este procedimiento se puede ver a través de este diagrama de flujo. Para el segundo procedimiento experimental, que es el funcionamiento del embudo de cantación, se comienza por añadir cada uno de los líquidos a separar, en este caso agua y aceite. Luego se debe mezclar los dos líquidos y añadirlos con cuidado en el embudo de cantación previamente realizado. Hay que dejar separar la mezcla en las dos fases correspondientes con la llave apuntando hacia abajo. Luego que estén bien definidos los límites de cada una de las fases, se abre con cuidado la llave, dejando que la fase acuosa se deposite en el recipiente deseado. Hay que tener en cuenta que hay que abrir un agujero en la parte superior para no generar presión interna que impida la salida del líquido. Aquí también se muestra un diagrama de flujo que explica pues el procedimiento en cuestión. Después de realizado el experimento,
tenemos una serie de resultados. La mezcla de dos sustancias invisibles entre sí permite su separación mediante la decantación. Esto se puede apreciar en el experimento. La razón por la que la fase acuosa es la primera en salir se debe a la mayor densidad que la de la fase oleosa. La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, con los valores aproximados en pantalla frente a una temperatura aproximada a la que se realizó el ensayo. Hay que tener en cuenta que el aceite son un conjunto de cadenas carbonadas de amplia longitud. Eso genera puntos apolares en los ácidos grasos, lo que imposibilita la solubilidad en medios polares como el agua y, gracias a esto, es posible generar la separación de solventes polares y apolares en una mezcla. Hay que tener en cuenta que no todas las mezclas de solventes polares y apolares pueden separarse mediante la decantación. Se debe tener presente los criterios de solubilidad de un solvente en el otro. Un ejemplo claro de esto es la mezcla entre etanol y cloroformo. No es posible separarlos mediante decantación porque, pese a que un solvente es polar y el otro apolar, uno es soluble en el otro. Entonces, como primera conclusión, pues podemos observar que la decantación como proceso físico que se fundamenta en la separación por densidades y por miscibilidad, podemos ver de primera mano este principio. Adicionalmente es posible comprender el concepto de decantación a través de la creación de un embudo de decantación casero, y esto pues se da por el uso de líquidos comunes en los hogares. En este caso, en el caso de nosotros, pues estamos empleando agua y aceite. Como parte de la rutina de ensayos de laboratorio, emplear las propiedades de solubilidad y densidad en muchos de los solventes usados permite el aislamiento del analito de interés. En este caso, pues podemos, pues reitero, usamos agua y aceite, pero pues podemos imaginarnos otros usos caseros, como, no sé, se nos ocurre en este momento un precipitado en la leche, que es lo que nosotros conocemos como comúnmente el cortado de leche, y pues queremos separarlo del líquido. Entonces sería muy buena práctica, muy buen elemento, pues un embudo casero. Pues atendiendo las consideraciones de la práctica de la evaluación de principios de química verde, observamos que antes de iniciar, pues reconocemos los reactivos y sustancias a emplear en nuestra práctica, pues por medio del diagrama de flujo, y se identifican los productos y subproductos y residuos de la misma. Segundo, para evaluar el nivel de riesgo en cada sustancia nos apoyamos en las fichas de seguridad de cada reactivo. Pues en este caso pues estamos hablando del agua y del aceite, pero pues como buena práctica siempre debemos considerar tener en cuenta pues las fichas de seguridad de los mismos reactivos a utilizar. Y tercero, pues uno de los criterios a evaluar es si las materias primas de la práctica son renovables. Esto pues nos permite pues obtener pues un dato pues de los residuos generados en la práctica. Pues en nuestro caso el agua y el aceite pues son 100% renovables después de una adecuada separación. Cumpliendo con el criterio de evaluación de generación de residuos, pues por parte del embudo casero, después de una correcta limpieza, nos puede servir para prácticas futuras donde los reactivos empleados sean compatibles con el material PET del mismo. Para finalizar esta presentación, los dejamos con dos anexos que refieren a los diagramas de flujo y a cómo clasificamos el proyecto en cuanto a los criterios de la química verde. Muchísimas gracias.